Justo cuando crees estar solo en el caos de la guerra, el visitante más inesperado puede atravesar la puerta de tu tienda. No solo un general, sino un ser que pondrá a prueba los límites de la confianza, la curiosidad y la supervivencia. La puerta temblaba bajo la fuerza del viento del mediodía, esparciendo polvo y el tenue olor metálico de la tierra quemada hacia el interior en penumbra. El capitán Roue maldijo en voz baja, pasándose una mano por la frente y sacudiéndose las cenizas del cuello de su uniforme. Había aprendido hacía tiempo que la guerra tenía un sabor, y nunca era agradable, aunque algunos días se inclinaba más hacia la comedia amarga que hacia la tragedia. Allí, entre los escombros de un campo de batalla sembrado de restos irregulares de drones caídos y exotrajes carbonizados, la pequeña tienda de Rowan ofrecía un oasis de absurdo. Apenas era lo suficientemente grande para él, su mochila y el destartalado catre que hacía las veces de cama y escritorio. Pero al menos reinaba el silencio la mayor parte del tiempo, y eso bastaba para un hombre que llevaba 3 semanas seguidas preguntándose si los alienígenas habían hecho sonar su artillería como un martillo neumático dentro de su cráneo. Rowan estaba encorvado sobre su rifle, una elegante pieza de aleación de plata que zumbaba débilmente con energía, puliendo su cañón con un paño que había visto décadas mejores. «¿Qué?», murmuró en voz baja, casi para sí mismo. Un comentario recurrente sobre la vida militar, a la vez amargo y sarcástico. El tipo de humor que solo tiene sentido cuando las balas te pasan volando a cada rato. «Lo juro», dijo, «si alguien me dice que los ejercicios para subir la moral incluyen esquivar fragmentos de plasma una vez más, presentaré una queja formal por triplicado». El rifle respondió con un suave ronroneo mientras ajustaba la mira, y se permitió una pequeña sonrisa, imaginando a los burócratas leyendo su queja y malinterpretando el sarcasmo. La solapa de la tienda se movió, y un rayo de sol atravesó el polvoriento interior. Rowan se quedó paralizado a medio pulir, con la punta de la tela suspendida en el aire como un semáforo accidental. No esperaba visitas, aunque nunca había esperado que alguien lo buscara en una zona de guerra, pero esto se sentía diferente. Algo en el peso del aire le hizo temblar las orejas. Antes de que pudiera intentar un saludo defensivo, ella entró, alta, increíblemente elegante, y con una armadura que sugería autoridad y un cuidado estilo. La general alienígena se movía con una gracia que parecía contrastar con el caos del campo de batalla exterior. Sus largas y puntiagudas orejas asomaban por debajo del casco, delicadas y alienígenas, pero de alguna manera expresivas, moviéndose ligeramente como si lo rastrearan con sensores invisibles. La armadura misma brillaba tenuemente con circuitos iridiscentes que pulsaban bajo la luz, zumbando levemente como si estuviera viva. El primer pensamiento de Rowan fue, «No debería estar aquí». Su segundo pensamiento, imprevisto, fue algo vergonzosamente humano. «Es hermosa». Ambos pensamientos chocaron torpemente mientras se enderezaba, intentando disimular su sorpresa con una fina capa de decoro militar. «Un tal general Lisura», empezó, con la voz un poco más aguda. «Esto es inesperado. Las inspecciones de tiendas no están precisamente en el programa de hoy». Los labios de Lisura se curvaron en una leve sonrisa. «El horario es flexible», dijo con voz suave pero autoritaria, como la cuerda de un violín vibrando con autoridad, especialmente cuando la observación requiere discreción. Su mirada recorrió el pequeño interior, observando el rifle, la camilla, los bloques de datos dispersos, y finalmente se posó en él. Rowan lo sintió como una atracción magnética, a partes iguales evaluación profesional y algo decididamente más personal. Se aclaró la garganta, murmurando, «Discreción, ¿verdad? Anotado, muy anotado». Hubo una pausa, un silencio casi lo suficientemente fuerte como para notarlo, donde el único sonido era el leve zumbido del tenso escudo de energía contra el viento. Entonces Lisura se acercó un paso más. Sus movimientos eran deliberados, pero había una ligereza en ellos, un ritmo casi provocador, y Rowan se encontró retrocediendo instintivamente, aunque el espacio era demasiado pequeño para que ninguno de los dos pudiera retirarse por completo. «¿Estás solo?», preguntó, ladeando ligeramente la cabeza. Esas largas orejas se movían con un sutil nerviosismo o curiosidad. Era difícil saberlo. Rowan parpadeó. Técnicamente estaba solo, pero fue la forma en que ella preguntó. El tono, la combinación de autoridad, un desafío sutil que le hizo querer decir, «Depende de lo que entiendas por solo». En cambio, tragó saliva y dio la respuesta militar más neutral que pudo. «Sí, señora. La tienda y todo su cuestionable contenido me pertenecen exclusivamente». Sus labios se crisparon de nuevo,
esta vez casi imperceptiblemente, y empezó a aflojar los cierres de su armadura con un movimiento tranquilo y preciso. Rowan, a pesar de toda su experiencia esquivando fuego alienígena y navegando por terreno hostil, se sintió extrañamente fascinado. Había una belleza mecánica en la forma en que trabajaban sus manos, el suave tintineo de los cierres al soltarse y las placas al deslizarse, revelando destellos del exotraje que había debajo. El exotraje en sí era elegante, metálico, pero tejido con fibras que parecían brillar tenuemente con energía, sugiriendo tanto protección como agilidad. Rowan se aclaró la garganta. «¿Sabe?», dijo, intentando darle un toque de humor a una situación que se estaba volviendo, bueno, complicada. La mayoría de la gente simplemente saluda primero. Tienes un enfoque muy directo. Lisura hizo una pausa, con una mano apoyada ligeramente en una hombrera mientras lo observaba. Había un destello de diversión en sus ojos almendrados, de esos que podían interpretarse como burlones o amistosos, según el estado de ánimo del observador, y el humor de Rowan oscilaba entre terror y la intriga. «La observación es más efectiva cuando se minimizan las distracciones», respondió. No había malicia en la declaración, pero tenía un innegable trasfondo que lo inquietaba, consciente de que cada movimiento, cada palabra, era sopesada con precisión alienígena. Rowan intentó mantener vivo el humor. «Notadas, distracciones minimizadas, excepto yo. Soy una especie de distracción inevitable, creo». Arqueó una ceja, o al menos se creyó que sí. Los alienígenas tenían una estructura muscular diferente. La sutileza a menudo se pierde en la interpretación. «Quizás», dijo casi pensativa, «pero a veces es beneficioso. Uno aprende más de lo inesperado que de la rutina». Rowan asintió, recordando que necesitaba un curso intensivo de psicología alienígena antes de que terminara la guerra. Mientras ella seguía ajustándose la armadura, la conversación pasó de tensa a absurda con una facilidad casi natural. Rowan comentó sobre el zumbido del traje Exo, bromeando que sonaba como un refrigerador muy educado. Lisura ladeó la cabeza, moviendo las orejas con diversión, y bromeó diciendo que un refrigerador era bastante primitivo, aunque encantador en su funcionalidad. Rowan rió, sorprendido por el sonido de su propia voz, porque por un breve instante la guerra y el caos exterior parecieron desvanecerse, dejando solo este intercambio extrañamente íntimo entre un soldado humano y un general alienígena. La tienda pareció encogerse y expandirse simultáneamente. Demasiado pequeña para una verdadera privacidad, demasiado grande para una confrontación significativa. Mientras que la luz del exterior parpadeaba sobre su armadura, proyectando patrones que danzaban por las paredes y la hacían parecer aún más sobrenatural. Rowan, a su pesar, encontró humor en lo absurdo. Allí estaba, un soldado entrenado para enfrentar la aniquilación, de pie torpemente en una tienda, mientras un oficial alienígena altamente condecorado desató metódicamente la misma armadura que la hacía intocable y peligrosamente dominante. Murmuró para sí mismo: «Me entrenaron para sobrevivir, no para desfiles de moda alienígenas». La atención de Lisura volvió a él, entrecerrando los ojos ligeramente, como si pudiera ver la broma que intentaba ocultar sin éxito. «Pareces inquieto», observó, aunque las comisuras de sus labios delataban su diversión. Rowan se frotó la nuca, simplemente reflexionando sobre el protocolo adecuado cuando un general alienígena decide inspeccionar personalmente tu tienda. «Ya sabes, el procedimiento operativo estándar y todo eso». Ella rió, un sonido melódico y totalmente inapropiado para un campo de batalla, y rompió algo de la tensión. Rowan también rió, un poco más libremente ahora, al darse cuenta de que el humor, incluso en medio del caos, podía actuar como una armadura tan efectiva como cualquier traje Exo. La conversación serpenteaba, a veces filosófica, a veces sarcástica, tocando ligeramente la guerra exterior, lo ridículo de las cadenas de suministro en los conflictos interestelares y el rumor persistente de que el alto mando alienígena insistía en que los soldados consumieran algo parecido al desayuno, pero con un olor vagamente, como metal ionizado. Cada chiste, cada comentario actuaba como una atadura, manteniéndolos conectados en medio de la incertidumbre de rangos, especies y motivaciones. Rowan notó cómo sus orejas se crispaban con cada remate, cómo sutiles microexpresiones parpadeaban en su rostro, y se dio cuenta de que en ella, incluso en medio de la autoridad y la alienación, había una disposición a participar, a responder al absurdo con el absurdo. Podrían haber pasado horas, aunque ninguna de las dos contaba, y la tensión que primero había surgido como un cable de alta tensión, lentamente se acomodó en un ritmo,
puntuado por chistes bajos y el leve zumbido de su traje exo. Rowan, puliendo su rifle más por costumbre que por necesidad, reflexionó sobre lo absurdo de la guerra. Como los momentos de conexión, aderezados con humor, podían sentirse más vitales que la estrategia o la potencia de fuego. Lisura, de pie frente a él, con la armadura parcialmente retirada, las orejas moviéndose, los ojos atentos y divertidos, parecía igualmente atrapada en esta danza inesperada. Una danza que equilibraba vulnerabilidad, autoridad, curiosidad y un humor delicado y provocador que le recordaba que, incluso en medio del caos, la vida encontraba la manera de insistir en la ligereza. Afuera, el viento gemía a través de las tiendas destrozadas, explosiones lejanas marcando el caos persistente del campo de batalla. Dentro, el soldado humano y el general alienígena compartían un espacio suspendido entre el peligro y la risa, el descubrimiento y la discreción, la autoridad y el desafío lúdico. Rowan pensó, quizás por primera vez ese día, que sobrevivir a una guerra podría ser menos una cuestión de potencia de fuego y más de saber reír ante lo completamente inesperado, incluso cuando éste se presenta en forma de un general alienígena alto y elegante cuyas orejas se movían con cada chiste. Rowan se removió en el catre, intentando parecer tranquilo, aunque sospechaba que la evidencia de inquietud estaba escrita en toda su postura como una señal de advertencia de neón. La tienda, antaño un pequeño santuario privado del caos exterior, ahora se sentía como un escenario, y él era a la vez actor y público, sin saber qué papel debía interpretar. Lisura, de pie con su armadura parcialmente desabrochada reflejando la tenue luz, parecía indiferente a la intensidad de su escrutinio. Sus largas orejas se movían intermitentemente, captando sonidos dispersos del exterior, pero en general parecían estar en sintonía con él. Cada sutil movimiento era un signo de puntuación en su silenciosa diversión. El suave zumbido de su traje exo llenaba el espacio, un suave recordatorio de que bajo su elegancia se escondía una eficacia letal. Y Rowan, a pesar de sus intentos de humor, sentía el peso de ese conocimiento presionando suavemente los límites de su calma. Así que dijo, intentando parecer despreocupado, ¿siempre haces inspecciones sorpresa en medio del campo de batalla, o simplemente soy especial? Su sonrisa era torcida, una mezcla de nerviosismo y bravuconería. Lisura ladeó la cabeza, moviendo una oreja en un gesto casi felino, casi conspirativo. Especial, dijo, enunciando la palabra como si tuviera múltiples significados. Es subjetivo. Al menos eres entretenida. Rowan parpadeó. No estaba seguro de si sentirse halagado, insultado o sospechoso de que el equivalente alienígena a un cumplido viniera acompañado de una sutil amenaza. Se decidió por halagado, sobre todo porque sus ojos brillaban al hablar. Esas profundidades almendradas que guardaban secretos que no podría imaginar, leer sin años de entrenamiento que no tenía. Rowan decidió dejarse llevar por lo absurdo del momento. Entretenida, ¿eh? Normalmente me pongo incompetente o ligeramente irritante en las evaluaciones de rendimiento. Los labios de Lisura se curvaron, una leve sonrisa que sugería diversión en lugar de desdén. Tu especie tiene formas peculiares de medir el valor, dijo. Creo que la diversión a menudo se infravalora. Rowan asintió con sabiduría, aunque no pudo evitar pensar que la diversión infravalorada sonaba peligrosamente a un cumplido que podría malinterpretar en cualquier momento. Se relajó un poco, dejando caer los hombros y las manos relajadas sobre su regazo. El humor, después de todo, tenía una forma de rebajar la tensión. Y en esto en la tienda, el humor era una moneda rara que valía más que las células de energía o las raciones. Lisura se acercó. El suave clic de las articulaciones de su traje exo marcaba su cauteloso acercamiento. Rowan, a pesar de que todos sus instintos le gritaban precaución, sintió que se le aceleraba el pulso, una respuesta biológica que parecía casi visible por su previsibilidad. Intentó. Concéntrese en el zumbido de su armadura, en cómo el suave resplandor de los circuitos de energía trazaba patrones sobre sus brazos, en el sutil brillo de metal que reflejaba la luz como mercurio líquido. «Sabes», dijo, dejando que el humor cubriera sus palabras como una fina capa de armadura. «Si esto es un ejercicio de entrenamiento, me gustaría solicitar un escenario más seguro. Tal vez algo con menos generales alienígenas y más muñecos explosivos». Lisura rió entre dientes, un sonido que resonó como suaves campanillas de cristal, musicales y alienígenas a la vez. «Muñecos explosivos», repitió, casi saboreando las palabras. «¿Encuentras diversión en la supervivencia? Entonces no es una mala estrategia». Rowan sonrió. «Creo que el humor hace que el resto sea más fácil de sobrevivir», dijo.
Además, nada como unas cuantas bromas sarcásticas para mantener la moral alta. Te sorprendería lo efectivo que es contra las explosiones de plasma. Las orejas de Lisa se crisparon bruscamente, y Rowan juró haber captado un fugaz destello de admiración, o quizás curiosidad, en sus ojos. Decidió no analizar demasiado. Fue un error de principiante. Lo rodeó lentamente, ajustando con dificultad un panel de su exotraje, revelando más de la intrincada tecnología que se escondía debajo. El suave brillo del traje parecía latir al ritmo de la tenue luz, creando un ritmo que a Raúl le pareció hipnótico, aunque sabía que no debía dejar que sus pensamientos se adentraran demasiado en la fantasía. «Tu traje», dijo, señalando con pereza, «es impresionante. Hace que el mío parezca un juguete de mala calidad». Lisura hizo una pausa, mirándolo con una fingida seriedad que hizo que sus largas orejas se inclinaran hacia adelante y dijo, «El tuyo funciona correctamente. La mayoría de los de tu especie ni siquiera alcanzan la adecuación». Rowan rió entre dientes, imaginando a un soldado humano intentando alcanzar la adecuación mientras esquivaba fuego láser y mantenía una postura correcta. «Prefiero la adecuación», dijo. «La adecuación está infravalorada. ¿No crees? La adecuación te mantiene vivo». Entonces rió, una breve melódica risa que casi le hizo olvidar dónde estaban. Rowan aprovechó la oportunidad para aflojarse la corbata, una formalidad humana que hacía tiempo que se había vuelto innecesaria en el campo de batalla, y estirar los hombros. «Ya sabes», dijo, «si alguien lee algún informe sobre esto, pensará que los soldados humanos están locos, dementes o ambas cosas. Personalmente, me inclino por lo encantadoramente desquiciado». Los ojos de Lisura brillaron e inclinó la cabeza, moviendo las orejas con diversión. «El encanto también está infravalorado», dijo. Rowan sonrió. Le gustó su forma de usar las palabras, cuidadosa, deliberada, pero salpicada de picardía juguetona, como si estuviera probando su ingenio y resiliencia. La conversación derivó naturalmente hacia el campo de batalla, más allá de la tienda. Rowan describió el caos exterior con exageraciones de humor negro. Drones rebeldes que parecen tener debilidad por los dedos humanos, torretas autorreparables con cambios de humor y suministros que siempre parecían aterrizar justo donde nadie podía alcanzarlos. Lisura escuchaba con una mezcla de profesionalismo distante y sutil diversión, levantando ocasionalmente una ceja o haciendo un gesto con la oreja ante anécdotas particularmente absurdas. El momento favorito de Rowan fue cuando imitó a un dron tropezando con su propio cable de alimentación y fingiendo disculparse con un compañero caído. Lisa rió abiertamente, un extraño sonido desprevenido que hizo que la tienda pareciera menos una zona de guerra y más una broma compartida entre dos seres sensibles en bandos opuestos del conflicto. A medida que la conversación serpenteaba, Rowan notó que el espacio físico entre ellos se había desplazado sutilmente. La tienda, pequeña y funcional, parecía contraerse en torno al diálogo, las bromas, el leve zumbido eléctrico del exotraje alienígena y la conciencia compartida de sus respectivos roles. Lisura se movía con una gracia que sugería tanto confianza como despreocupación por el peligro. Su exotraje reaccionaba a gestos sutiles con matices casi humanos. Rowan se encontró observando cómo se movían sus largas orejas, la ligera curva de su mandíbula cuando se divertía, la forma en que sus ojos reflejaban curiosidad y un destello de imprevisibilidad que resultaba a la vez emocionante y desconcertante. Bromeó sobre la imprevisibilidad de las expresiones faciales extraterrestres, y ella rió entre dientes, inclinando la cabeza en un gesto que, en efecto, decía, «Bien, estás aprendiendo». Rowan intentó mantener la compostura, concentrándose en el humor como escudo y puente. «Ya sabes», dijo, dejando que una sonrisa se asomara a su voz. «Si sobrevivo a esta guerra, probablemente escribiré una guía. ¿Cómo entender a los generales alienígenas en 3 sencillos pasos? Paso 1. No te asustes. Paso 2. No te asustes. Paso 3. Recuerda reírte de lo absurdo de estar vivo». La risa de Lie volvió a llenar la tienda, y Rowan sintió un destello de algo parecido al alivio o quizás al deleite ante el absurdo compartido. Se estaba formando un ritmo, uno construido a partir de bromas, admiración cautelosa y el reconocimiento silencioso de peligro siempre presente más allá de las delgadas paredes de tela y escudos de energía. Se detuvieron un momento, escuchando el viento que traía detonaciones distantes y el tenue crepitar del fuego láser. La mano de Rowan se cernía sobre su rifle, aunque la sensación de amenaza inmediata se había suavizado de alguna manera en el brillo del humor compartido.
Lisura ajustó un panel de su traje, el brillo de los circuitos internos reflejándose en las paredes de la tienda en un patrón que le recordó a una constelación de movimiento lento. «Hablas de absurdo», dijo, como si fuera supervivencia. «Quizás haya sabiduría en la diversión, como sugieres». Rowan esbozó una leve sonrisa de satisfacción. «Siempre he dicho que el humor es como la cinta adhesiva para la vida. Mantiene las cosas unidas el tiempo suficiente para seguir adelante, aunque parezca ridículo». Inclinó la cabeza, moviendo las orejas, claramente entretenida por la analogía. Las horas transcurrieron sin que ella lo notara conscientemente. Su diálogo continuó, oscilando entre observaciones de humor negro sobre la guerra, sutiles reflexiones filosóficas y alguna que otra broma juguetona. Rowan notó los pequeños ajustes en su exotraje, la forma en que lo observaba sin perder jamás su porte autoritario, y cómo el humor podía desarmar incluso a general alienígena más imponente. La risa de Lisura se convirtió en un ritmo, un contrapunto al zumbido de energía y las explosiones lejanas, sumergiéndolo en un momento a la vez íntimo y absurdo. Para cuando la luz del sol comenzó a desvanecerse, proyectando un tenue resplandor a través de las paredes translúcidas de la tienda, Rowan sintió una extraña sensación de camaradería. Era plenamente consciente del peligro que aún acechaba más allá de la tienda, de la frágil confianza entre humanos y alienígenas. Pero en ese espacio reducido, entre bromas compartidas y miradas cautelosas, la tensión se había suavizado, extendiéndose hasta un ritmo marcado por el humor y el descubrimiento. Comprendió que momentos como estos, fugaces e imposibles de replicar, eran los raros tesoros de la vida en medio de la guerra. Un recordatorio de que incluso en el campo de batalla más caótico, la risa, la curiosidad y la conexión sutil podían forjar un espacio para la humanidad, incluso en las formas más alienígenas. Y en algún lugar del pulso de la tienda, bajo el suave resplandor de su traje exo y el delicado movimiento de sus largas orejas, Rowan reconoció que esta danza, incómoda, tensa e inesperadamente divertida, apenas comenzaba. El tenue zumbido de los cañones de energía distantes retumbaba bajo el horizonte, un recordatorio bajo y vibrante de que la guerra no se había detenido para sus conversaciones, bromas o miradas incómodas. Dentro de la tienda, el resplandor del exotraje de Lisura proyectaba patrones fracturados en las paredes, pintándola de cambiantes tonos plateados y azules. El capitán Rowan, sentado con las piernas cruzadas en el catre, se permitió un raro momento de reflexión. Había sobrevivido a escaramuzas que dejaron a todo un pelotón vaporizado en una luz cegadora, había navegado con tecnología alienígena que desafiaba la lógica humana y había soportado días que olían a ozono quemado y desesperación. Sin embargo, de alguna manera, en medio de este caos, había descubierto algo casi revolucionario. Ese humor y esa curiosidad podían forjar espacios de conexión. Incluso en medio de la aniquilación, Lisero se ajustaba la armadura. Los últimos paneles encajaban en su lugar con suave precisión mecánica. Se movía con la gracia natural de quien había pasado décadas dominando tanto la estrategia de batalla como el sutil lenguaje de la autoridad. Sus largas orejas se movían, captando los ecos más tenues de explosiones lejanas. Sin embargo, su atención permanecía fija en él. Rowan notó cómo las tenues luces del traje exo danzaban sobre su rostro, acentuando sus altos pómulos y el sutil arco de sus cejas, rasgos innegablemente alienígenas pero inquietantemente humanos en su expresividad. Había pasado horas contemplando esos rasgos, a menudo encontrando humor en su inesperada familiaridad. Y ahora él se dio cuenta de que la observación había cambiado. Los apreciaba no solo como un soldado que observaba a un oficial al mando, sino como alguien que presenciaba a un ser de extraordinaria complejidad y presencia. Así que dijo, reclinándose y haciendo una ligera mueca al ver que una tabla abajo protestaba por el cambio. «¿Siempre te presentas en habitaciones privadas como esta? ¿O solo soy yo?» Había un tono burlón en su voz, un esfuerzo por evitar que la tensión se convirtiera en algo desagradable. Las orejas de Lisura se movieron divertidas. «Eres memorable», respondió con serenidad, con un tono desprovisto de malicia. «No todo el mundo provoca tanta atención sostenida». Rowan sonrió, con las comisuras de los labios crispadas a pesar de la adrenalina que aún corría por sus venas. «Memorable, ¿eh? Supongo que lo añadiré a mi currículum». Sobrevivió a batallas, desvió fuego de plasma y ahora es memorable para un general alienígena. Un día bastante bueno, si me preguntas. Los labios de Lisura se curvaron ligeramente, casi imperceptiblemente, pero lo suficiente como para delatar un destello de genuina diversión. La tensión que los había rodeado durante días, la sutil y tácita comprensión del riesgo,
La autoridad y la curiosidad se había suavizado, atenuada por el humor y el reconocimiento mutuo. Rowan se encontró reflexionando sobre cuánto había cambiado desde su primer encuentro. Ya no era solo un soldado que cumplía órdenes. Había aprendido paciencia, observación y el delicado arte de navegar con confianza en un mundo donde cada decisión podía ser fatal. Había descubierto que la valentía no residía solo en enfrentar amenazas externas. También residía en permitirse reconocer la vulnerabilidad, el humor y la complejidad de la conexión, incluso entre especies y rangos. Lisa se acercó. El suave brillo de su traje exo se reflejaba en sus ojos como la luz de las estrellas en un mar en calma. «Te has adaptado», observó, y las palabras cargaban con un peso que podía sentir presionando suavemente contra su pecho. La mayoría de los humanos entran en pánico bajo escrutinio. Tú logras divertirte. Es eficiente. Rowan rió, un sonido ligero y natural que lo sorprendió incluso a él. La eficiencia es mi especialidad, dijo. Bueno, después del sarcasmo, pero casi. Inclinó la cabeza, moviendo las orejas en un gesto que, de alguna manera, era a la vez alienígena y cálidamente humano. Afuera, el campo de batalla continuaba su ritmo implacable. Drones correteando como insectos metálicos, explosiones lejanas acentuando el zumbido de los campos de energía y suministros dispersos por el terreno craterizado. Rowan percibió el contraste con claridad. El caótico y letal mundo exterior y el espacio cuidadosamente seleccionado dentro de esta pequeña tienda, un remanso de frivolidad e intercambio humano-alienígena. El humor se había convertido en su lenguaje común, un frágil puente que conectaba a dos seres que deberían haber sido desconocidos, incluso enemigos. Lisura se agachó ligeramente, ajustando un panel de su traje exo cerca de su antebrazo, revelando una red de finos circuitos que brillaban tenuemente. Rowan observó la intrincada artesanía, la elegancia de la tecnología alienígena diseñada para la eficiencia y la estética. Extendió la mano con cautela, un impulso inesperado, y tocó uno de los paneles, bromeando sobre cómo podría alimentar una pequeña ciudad si se usaba mal. La risa de Lisura volvió a llenar la tienda, un sonido que parecía increíblemente musical con el telón de fondo de la guerra. Tu curiosidad es persistente, dijo casi con orgullo. Rowan sonrió. La curiosidad te mantiene vivo o te mata, dependiendo de hacia dónde vuele el rayo de plasma. Hablaron de estrategia, de los absurdos y las ineficiencias de la guerra interestelar. Sin embargo, siempre estaba salpicada de bromas desenfadadas, bromas y observaciones que revelaban pequeñas verdades sobre cada uno. Rowan aprendió sobre la jerarquía militar alienígena, lo ridículo de las cadenas de suministro intergalácticas y los sutiles protocolos que lo dictaban todo, desde el combate en el campo de batalla hasta la interacción personal. Lisura, a su vez, reveló destellos de su propio humor, su agudo ingenio entrelazado a la perfección con autoridad y gracia. La guerra afuera no había cesado, pero dentro de esta tienda, el mundo se había contraído a un lugar donde el intelecto, la curiosidad y la risa podían florecer incluso en medio del caos. Finalmente, la conversación derivó hacia un terreno más personal, no hacia confesiones de sentimentalismo, sino hacia un reconocimiento de la experiencia compartida de supervivencia. Rowan admitió, medio en broma, que pasó años esperando que la humanidad arruinara cualquier primer contacto imaginable, y sin embargo, allí estaba él, negociando humor y confianza con alguien capaz de aniquilar a su escuadrón en milisegundos. Lisura ladeó la cabeza, moviendo las orejas, y comentó sobre la tendencia humana a encontrar ligereza en lo absurdo, un rasgo que le parecía extrañamente admirable. «Te ríes del peligro», dijo en voz baja, «porque lo entiendes. La mayoría se congelaría». Rowan se permitió una pequeña sonrisa ronca. «Congelarse te mata», dijo. Reír a veces te da una segunda oportunidad. A medida que el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el campo de batalla de tenues tonos violeta y naranja, se produjo un sutil cambio en su interacción. El delicado equilibrio entre autoridad, curiosidad y humor se había convertido en respeto mutuo. Rowan, antes un simple soldado, se había convertido en alguien que comprendía el valor de la observación, la paciencia y la sutileza en las interacciones de alto riesgo. Lisura, a pesar de su imponente presencia y mando, había demostrado su disposición a la frivolidad, a reconocer y recompensar el ingenio y la valentía, incluso entre especies distintas. La solapa de la tienda volvió a crujir, anunciando la proximidad del anochecer y el inevitable regreso a sus respectivas tareas. Rowan se levantó, estirándose y permitiéndose un suspiro de alivio. Lisa se irguió por completo,
El último panel de su armadura encajó en su lugar con un suave y tranquilizador zumbido. Lo miró con la misma serena intensidad que había definido su presencia desde el principio, pero ahora atenuada por una leve sonrisa y un destello de genuina calidez. «Has resistido», dijo, sencilla, precisa, pero imbuida de reconocimiento y adaptación. «Eso es encomiable». Rowan inclinó la cabeza, intentando imitar su formalidad, y respondió, «He aprendido de mejor general. Tu presencia hace necesaria la adaptación». Compartieron un breve momento de silencio, escuchando el lejano pulso de la batalla y el tenue susurro del viento a través del paisaje desgarrado. El humor había suavizado la tensión, pero la realidad permanecía fuera de las delgadas paredes. Rowan se dio cuenta de que había cambiado. Era más paciente, más observador y más capaz de conectar y resiliencia en lugares inesperados. Lisa también había reconocido algo tácito, que entre el deber, la estrategia y la omnipresente amenaza de muerte había espacio para la frivolidad, la curiosidad y la comprensión mutua. Finalmente, Rowan se permitió una pequeña sonrisa. «Supongo que ambos tendremos historias que contar», dijo con ligereza, suponiendo que sobreviviéramos para contarlas. Lisura movió las orejas y soltó una risita suave, casi imperceptible. «La supervivencia es incierta», respondió, «pero las historias se pueden compartir». Mientras se acercaba a la puerta de la tienda, listo para enfrentarse de nuevo a la guerra, Rowan sintió una tranquila confianza que no había poseído antes. Había sorteado el peligro, aprendido a equilibrar el humor con la vigilancia y descubierto una conexión que trascendía las fronteras de la especie, el rango y las expectativas. El campo de batalla lo aguardaba, impredecible y despiadado, pero ya no se limitaba a reaccionar. Observaba, aprendía y, cuando era posible, se reía de lo absurdo de todo. Lisura permanecía unos pasos atrás, su silueta recortada contra la luz tenue. El suave resplandor de su traje exo se reflejaba en el crepúsculo. Rowan sabía que sus caminos pronto se separarían. Sin embargo, la experiencia compartida había dejado una huella imborrable, un recordatorio de que en la vasta e indiferente extensión de la galaxia, los momentos de confianza, humor y comprensión podían sobrevivir incluso al caos más implacable. Se giró y echó un último vistazo a la tienda que se había convertido en un santuario de conexión improbable. Afuera, el campo de batalla rugía, pero dentro de él había claridad, crecimiento,